Un saludo muy cordial, mis queridos hermanos y hermanas, amigos. Muchas gracias por unirse a nosotros para este servicio especial y este tema que vamos a trazar el día de hoy. Antes de tener nuestra oración, quiero anunciarles que nuestro equipo va a estar en la conferencia general el 3 al 12 de julio de este año. Vamos a tener una exhibición en el área 107. Nos encantaría si ustedes van a estar allí en San Luis para la conferencia general en esa fecha, que nos puedan acompañar. Vamos a estar casi todos los empleados del ministerio, tendrán la oportunidad de conocerlos, de hablar con ellos, de hacerles preguntas. También vamos a grabar testimonios, vamos a tener producciones allí mismo de Me Gustaría Saber. Además de eso, vamos a tener grabaciones de escuela sabática en vivo. Va a ser una experiencia tremenda. Así que les invitamos para que nos acompañen ahí en San Luis si tienen planes de ir a la conferencia general, nuevamente del 3 al 12 de julio. Ahora sí vamos a orar y entonces entramos en nuestro estudio. Oremos. Padre, gracias te damos por las múltiples bendiciones que tú derramas diariamente sobre nosotros. Te pedimos al abrir tu palabra hoy que nos ayudes a entender que tú tienes todo en este mundo bajo control. Aunque todo parece estar en desorden, desbaratándose, tú estás sentado en tu trono, serena y calmadamente. Nada se te escapa, tienes todo bajo control y últimamente todo terminará de acuerdo a tu plan. Ayúdanos a entender esto al estudiar este tema hoy. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Vamos a comenzar nuestro estudio de hoy en el libro de Efesios. Efesios, el capítulo 6, el último capítulo del libro, y vamos a leer empezando en el versículo 11. Aquí vamos a ver que hay una batalla, una lucha en la historia entre dos grandes poderes. El poder de Dios y por el otro lado el poder de Satanás. Dice allí en Efesios 6 y el versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales en los aires o en las regiones celestiales. Así que estamos en una batalla de vida y muerte en este mundo. Ahora quiero formular una pregunta al comenzar nuestro estudio sobre esta gran batalla invisible entre Cristo y Satanás. ¿Qué distingue al verdadero Dios de todos los falsos pretendientes? La respuesta está en Isaías 46, 9 al 11. Vamos a leer esos versículos. Voy a parar de vez en cuando para enfatizar algún punto clave. Dice allí, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Aquí está hablando Dios. Porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Ahora, ¿por qué es que Él es Dios? No hay otro Dios y nada hay semejante a Él. La respuesta está en el versículo 10. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo, significa plan, mi plan o consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Dos puntos claves que quiero que nosotros notemos en estos versículos. En primer lugar,
Dios conoce el fin desde el principio. Es más, Dios conoce todo lo que ha ocurrido en el universo, en el eterno pasado, el presente y el eterno futuro. Nada se escapa de su vista. Y por lo tanto, el segundo punto es que porque Dios conoce todo lo que iba a ocurrir en la historia de este mundo, su plan no puede fracasar. Él sabe cómo maniobrar para que su plan se cumpla de acuerdo a su conocimiento omnisciente. Ahora quiero leerles una cita del Espíritu de Profecía que encontramos en una fuente que no está en español. La fuente se llama Manuscript Releases, tomo 14, página 21, a donde se habla del nombre predilecto que Dios usa para sí mismo. Dice así: yo soy significa una presencia eterna. El pasado, el presente y el futuro son lo mismo para Dios. No es como nosotros. Para nosotros el pasado, presente y futuro son diferentes. Pero la cita de la hermana White dice: yo soy significa una presencia eterna. El pasado, el presente y el futuro son lo mismo para Dios. Sigue la cita. Dios ve los eventos más remotos de la historia pasada y los del futuro muy lejano con una visión tan clara como nosotros vemos las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor diariamente. Es decir, la vista de Dios ve todo como si estuviera ocurriendo ahora mismo. Para Dios no hay pasado, no hay futuro, sino hay un eterno presente, porque para Dios Él ve en visión panorámica toda la historia de comienzo a fin como si estuviera ocurriendo en este mismo instante delante de sus ojos. Ahora vamos a ampliar un poco este concepto. Vayan conmigo a Lucas 20 y vamos a leer los versículos 34 al 38. Y déjenme decirles algo en cuanto a este pasaje tan importante. Aquí se habla de un debate que tuvo Jesús con los saduceos que no creían en la resurrección de los muertos. El Señor Jesucristo trazó 3 puntos claves para responder a un caso hipotético que ellos le presentaron. Hablaron de 7 hombres que se casaron con la misma mujer. Y entonces le preguntaron a Jesús, ¿de cuál de los 7 hombres será mujer esa dama? Querían poner a Jesús entre la espada y la pared, querían ridiculizar la doctrina de la resurrección de los muertos. Jesús les contestó trazando 3 puntos. En primer lugar, ustedes ignoran las escrituras. Se refería especialmente a los escritos de Moisés, porque los saduceos creían tan solo que los escritos de Moisés eran inspirados. No aceptaban como plenamente inspirados los otros libros del Antiguo Testamento. Así que el Señor Jesucristo le dice, ustedes ignoran el verdadero significado de los escritos de Moisés aún, porque Moisés habló de la resurrección, aunque ustedes dicen que no. También Jesús les dijo, ustedes ignoran el poder de Dios. Dios es suficientemente poderoso como para resucitar a los muertos. Y luego el Señor Jesucristo les dijo, el caso que ustedes presentan es inverosímil porque en la vida futura no va a haber matrimonios. Ahora con esto en mente, vamos a leer Lucas 20, 34 al 38. Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo, es decir, en nuestro tiempo presente, se casan y se dan en casamiento. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, es decir, la vida venidera, y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son igual a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos
de la resurrección. Es decir, Jesús dice, en la vida futura no habrá resurrección, habrá resurrección, pero no habrá matrimonios. Y por lo tanto, el caso que ustedes presentan no tiene sentido. Pero luego el Señor Jesucristo les va a decir, yo les voy a tomar un ejemplo de los escritos de Moisés, a donde se demuestra que Moisés escribió sobre la resurrección. Ustedes dicen que Moisés no creía en la resurrección. Ahora yo les voy a tomar de sus escritos evidencia que él creía en la resurrección y está en sus escritos. Vamos al versículo 37. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, fíjense lo que va a decir. Aún Moisés, es decir, aún el mismo Moisés que ustedes dicen no habla de la resurrección. Yo les digo, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Pues para Él todos viven. Noten que no dice para nosotros todos viven. Dice para Dios todos viven. Ahora, ¿cómo explicamos esto? ¿En qué sentido para Dios todos viven, aún los que están muertos, según nuestra perspectiva? Bueno, cuando Dios se le apareció a Moisés en la zarza ardiente que no se consumía, Abraham, Isaac y Jacob estaban ya muertos. Pero es interesante es que Dios no dice, yo fui Dios de Abraham, Isaac y Jacob cuando estaban vivos. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob cuando ya estaban muertos. Habla en tiempo presente. Vamos a mirar Éxodo, el capítulo 3 y el versículo 6, y luego vamos a saltar a los versículos 13 y 14. Dice así, aquí está hablando Dios, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo Moisés a Dios, he aquí, ahora estamos en el versículo 13, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Noten que Dios no dice, yo fui, me envió, yo seré el que me envió, sino yo soy el que me envió. Es decir, aquí encontramos a Moisés después que Abraham, Isaac y Jacob están muertos, que Dios le está diciendo a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Es decir, para Dios, Abraham, Isaac y Jacob estaban vivos porque Dios vive en un eterno presente. Dios no tiene que esperar que resuciten para que sea una realidad, porque en su eterno plan las cosas van a ocurrir exactamente como las conoce en su mente. Nosotros vemos la historia en segmentos, pasado, presente y futuro. Pero Dios observa todo como si estuviera transcurriendo delante de sus ojos en tiempo presente. Según la perspectiva temporal de Moisés, Abraham, Isaac y Jacob ya estaban muertos. Pero cuando Dios habló, para él, Abraham, Isaac y Jacob estaban vivos, porque para Dios todo es presente. Ahora, ustedes dicen, ¿cómo es eso? Bueno, es precisamente lo que dijo Jesús cuando se refirió a lo que pasó en la zarza ardiente. Noten nuevamente Lucas 20 y el versículo 38. Dice allí, porque Dios no es Dios de muertos,
sino de vivos, pues para Él todos viven, para Dios todos viven. Es decir, aunque Abraham, Isaac y Jacob estaban muertos, para Dios estaban vivos, porque Dios vive en un eterno presente. Las cosas que Él conoce, que para nosotros son futuros, son tan ciertas, no van a cambiar, y por lo tanto es como si ya Abraham, Isaac y Jacob estuvieran vivos después de la resurrección. Ahora, hoy vamos a estudiar una historia sobre la omnisciencia de Dios. El hecho de que Dios conoce en detalle todo lo que va a ocurrir en el futuro, y es más, para Dios es como si fuera presente. Vamos a hablar sobre la historia de José, una historia fascinante. Es una ilustración viva de cómo funciona la omnisciencia de Dios, cómo todo lo que va a ocurrir en el futuro para nosotros, para Dios ya existe, porque no puede fracasar su plan. Todo se va a desarrollar como Él conoce en su mente infinita. Hablemos de José. José era un buen muchacho. Dios sabía desde la eternidad que José iba a tener un carácter noble y santo, y que en contraste a sus hermanos no iba a ser un conspirador, un envidioso y un malvado. Satanás se propuso deshacerse de José e influyó a sus hermanos para que lo vendieran como esclavo a Egipto, a pesar de que José no tenía ninguna culpa. Es decir, aunque era un buen muchacho, pareció que sucedió algo muy injusto con él. Ahora, quiero relatar un poco más detenidamente esta historia. Dios le dio a José 2 sueños de lo que iba a ocurrir en el futuro. Recuerden, para Dios ya era un hecho. Ya Dios sabía lo que iba a pasar. Es como si hubiera estado ocurriendo en el presente. Dios le dio a José 2 sueños. El sueño del sol, la luna y las estrellas, 11 estrellas que se le inclinaban a él. Y el otro sueño, la espiga que se mantuvo erecta, y las otras 11 espigas se inclinaban ante la espiga de José. Sus hermanos entendieron muy bien el significado del sueño y se quejaron, le dijeron a José: entonces tú estás diciendo que nosotros vamos a venir y nos vamos a inclinar ante ti. Ni te lo creas, nunca va a pasar. En los sueños Dios le reveló a José algo que iba a ocurrir con absoluta certeza. Para Dios ya era, por así decirlo, un hecho. Así que sus hermanos odiaban a este muchacho. Así que Satanás obró sobre los hermanos de José para que lo vendieran como esclavo a Egipto. Y así Satanás pensó: los sueños de este muchacho nunca se van a cumplir. Y los hermanos pensaron exactamente lo mismo. Pero lo que Dios predice se cumple al pie de la letra, porque para Dios ya es un hecho, aunque para nosotros ocurre en el futuro. Así que sus hermanos pensaron: los sueños de José nunca se van a cumplir. Ahora, la sierva de Dios nos dice que al principio José estaba aterrorizado de lo que le esperaba. Dice que cuando iba con los ismaelitas en camino a Egipto, podía ver en la lejanía las tiendas de su padre. Y en ese momento José se propuso de que él iba a cooperar con el plan de Dios, que Dios tenía un plan, no conocía cómo se iban a cumplir sus sueños, pero él confió que Dios sí sabía cómo se iban a cumplir y él iba a cooperar con Dios. En el libro Patriarcas y Profetas, página 215, encontramos esta descripción de la determinación que tomó José.
Dice, su alma se emocionó con la firme determinación de mostrarse fiel a Dios y de obrar en todas las circunstancias como convenía a un súbdito del Rey de los cielos. Serviría al Señor con corazón íntegro, afrontaría con toda fortaleza las pruebas que le deparara su suerte y cumpliría cada deber con fidelidad. Dios sabía que José iba a escoger hacer eso. Dios ya sabía que podía confiar en las decisiones que iba a tomar José. Dios no obligó a José a hacerlo, pero Dios ya conocía el carácter de José y cómo José iba a cooperar con su plan. Es decir, para Dios era como si estuviera ocurriendo en ese momento presente. Dios sabía desde la eternidad que José iba a terminar en la casa de Potifar. Y Dios sabía que en la casa de Potifar, José iba a aprender a ser un administrador excelente, porque Dios tenía un plan de administración para José. Iba a tener que administrar todos los bienes de Egipto durante los 7 años de sequía. Así que Dios ya sabía lo que iba a ocurrir. Él sabía que José iba a terminar en la casa de Potifar, que iba a ser esclavo allí, que iba a ser un excelente administrador. Y la Biblia nos dice que llegó a ser tan excelente que su amo Potifar no se preocupaba sino por la comida que conseguía en cada ocasión en la mesa. Dios sabía desde la eternidad que la esposa de Potifar le iba a poner los ojos a José y que iba a procurar convencerlo que cometiera adulterio con ella. Pero Dios conocía también desde la eternidad la decisión que iba a tomar José, que iba a ser íntegro y no iba a ceder a las insinuaciones de la esposa de Potifar. Bueno, ustedes conocen la historia. La esposa de Potifar, en el curso del tiempo, acusó a José de violarla. Y José fue a parar en la cárcel. Dios sabía desde la eternidad que José iba a parar en la cárcel. Dios sabía que iba a estar en la casa de Potifar. Y Dios sabía las decisiones que iba a tomar José cuando le sobrevenían estos problemas. Imagínense, un buen muchacho y como resultado lo venden como esclavo a Egipto. Por ser fiel al mandamiento no cometerás adulterio, va a parar en la cárcel. Pero Dios sabía que José en su mente estaba seguro que Dios tenía un plan. No lo entendía en ese momento, pero digo, yo voy adelante con el plan porque Dios conoce el fin desde el principio. Así que José va a terminar en la cárcel. ¿Por qué en la cárcel? Porque Dios sabía que en la cárcel él iba a refinar aún más su capacidad administrativa, que lo iba a preparar para la administración de los bienes de Egipto durante los 7 años de sequía. Y José llegó a ser tan eficiente en la cárcel que prácticamente se convirtió en el carcelero. Dios ya sabía desde la eternidad cada detalle de estos. Él sabía que podía confiar en José por las decisiones que él iba a tomar. Para Dios no tuvo que esperar para que ocurriera, sino como ciertamente iba a ocurrir, es como si estuviera ocurriendo en ese momento presente delante de sus ojos. Pero había otra razón por la cual Dios sabía que José tenía que parar en la cárcel. Y es que allí él iba a conocer a un panadero y a un copero. Y que el panadero y el copero iban a tener sueños. Dios ya sabía eso desde la eternidad. Es como si estuviera ocurriendo en ese momento presente para Dios. Es decir, no podía fallar, iba a suceder. Porque Dios es omnisciente, las cosas que ocurren de acuerdo a lo que Dios conoce desde la eternidad. Así que en la cárcel Él conoce al copero y al panadero.
Y entonces Dios le da al copero y al panadero sueños. Fíjense cómo Dios está en control. Satanás está maniobrando, mandando a José como esclavo a Egipto, llevando a la esposa de Potifar a acusarlo y mandándolo finalmente a la cárcel. Está tratando de desanimar a José, pero ya Dios conoce a José desde la eternidad y las decisiones que él va a tomar. Así que ahora el panadero y el copero tienen sueños y José le interpreta los sueños a los dos. Le dice al panadero, en 3 días tú vas a morir, te van a colgar, te van a matar. Y le dijo al copero, tú vas a volver a servir el vino de Faraón. Ya Dios sabía esto desde la eternidad. Él sabía que José iba a poder interpretar los sueños que él mismo le dio. Así que encontramos que José, allí en la cárcel, interpretó los sueños del panadero y del copero. Era en el plan de Dios que José se encontrara con ellos en la prisión. Sabía que Satanás lo iba a mandar a la prisión, sabía que Satanás lo iba a mandar a la casa de Potifar, sabía que sus hermanos lo iban a vender como esclavo y sabía las decisiones positivas que iba a tomar José. Ahora, el próximo paso es que cuando el copero salió de la cárcel, le dijo José, oye, por favor, acuérdate de mí cuando salgas y habla positivamente de mí cuando estés sirviendo vino a Faraón. Y fíjese que el ingrato, entre comillas, se le olvidó por 2 años ayudar a José. ¿Por qué? Porque Dios sabía que no era tiempo todavía. Había ciertos eventos que tenían que ocurrir antes de eso. Así que Dios conocía desde la eternidad que el copero iba a olvidar a José y era en su plan, en su diseño, que eso sucediera. Pero después de 2 años que el copero olvidó a José, y yo pienso que tal vez Dios le dio un ataque de amnesia a el copero, porque no era el momento en que él hiciera lo que estaba en el plan de Dios. Ahora Dios le da a Faraón 2 sueños. Para Dios, lo que indicaban los sueños ya era un hecho. Para nosotros sabemos que era futuro, pero para Dios ya era un hecho, porque iba a ocurrir. No había ninguna duda de que iba a ocurrir exactamente como Dios lo mostró en sus sueños. En los 2 sueños, Dios le enseñó a Faraón que iba a haber 7 años de increíble abundancia en Egipto y que luego iban a venir 7 años de terrible hambre, donde las cosechas no iban a producir nada. Y por lo tanto, Dios a través de estos sueños le dijo a Faraón que había que hacer preparativos para cuando vinieran los 7 años de sequía. Bueno, el faraón llamó a todos los expertos del reino. Dios sabía que iba a llamar a los astrólogos, los magos y los adivinos para que le dieran la interpretación de los sueños, pero lógicamente no fueron capaces. Así que ahora Faraón dice, entonces, ¿quién me va a decir qué significan los sueños? Y entonces Dios le dice al copero, es el momento de que te acuerdes a José. Y entonces el copero le dice a Faraón, yo conozco uno que podría decirte el significado de los sueños. Y le contó los sueños que le dio a él y que le dio al panadero. Y Faraón dice, ¿qué estamos esperando? Traigan a José. Y José sale ahora de la prisión. Y de un esclavo extranjero, ahora José llega a ser el primer ministro de Egipto. ¿Qué cosa? Lo que Satanás quería para mal, ya Dios sabía que iba a terminar para bien. Pero todavía no se habían cumplido los sueños de José. Así que ahora encontramos que vienen 7 años de abundancia, como había dicho Dios. Para Dios ya era un hecho. Vuelvo a repetir otra vez, porque Dios vive en un eterno presente. Dios es el yo soy. Es tan cierto como si ya hubiera ocurrido. Ahora,
vienen los 7 años de abundancia. Y José, quien fue nombrado por Faraón para administrar todos estos productos, porque José había demostrado capacidad administrativa donde Potifar y en la cárcel, ahora José reserva muchos productos agrícolas en los graneros en Egipto, sabiendo que vienen 7 años de sequía. Y después de 7 años, ahora vienen 7 años de terrible sequía. Ahora, yo pregunto, ¿quién causó esa sequía? No cabe duda que Dios no causó la sequía. No causó la sequía porque no era el plan de Dios que Jacob y su familia murieran de hambre. El que causó la sequía fue Satanás. Pero Dios ya había avisado de antemano que Satanás iba a causar una sequía, y Dios, a través de los sueños que le dio a Faraón, había hecho provisión durante los 7 años de abundancia. Así que ahora Satanás causa una sequía terrible. Y hay hambre en Egipto y la gente viene a Egipto para recibir provisiones. Y José, quien ha sido preparado por Dios para esto a través de su capacidad administrativa, reparte la comida para que los habitantes de Egipto no perezcan de hambre. Ahora, Dios toma lo que Satanás tenía para mal y lo usó para bien. Porque el propósito de Satanás era matar de hambre a Jacob y a su familia. Ese era su motivo ulterior. Pero Dios había hecho provisión en Egipto. Después de 2 años de terrible sequía, Jacob y sus hijos y su familia empezaron a padecer hambre. Y por lo tanto Jacob le dijo a sus hijos, miren, yo he oído que hay provisión de comida en Egipto. Así que ¿por qué no van ustedes a Egipto para ver si pueden conseguir comida para que no muramos nosotros? Fíjense, la intención de Satanás era matar a Jacob y a su familia. Claro, porque Satanás sabía que de ese linaje iba a venir el Mesías. Ya había caído en cuenta por el llamado Abraham, por Isaac, y ahora Jacob. Él dice, yo voy a acabar esta gente con esta hambruna. Así que encontramos que los hijos de José, no todos, solamente 10 de ellos fueron hasta Egipto para buscar provisiones para que no muriera la familia de hambre. Dios ya sabía que esto iba a ocurrir. Fíjense que Satanás está obrando y Dios está obrando para contrariar lo que Satanás está haciendo. Es el juego y el contrajuego de la historia, en otras palabras. Dios juega, Satanás juega. Satanás juega, Dios juega. Pero Dios tiene una gran ventaja, y es que Dios conoce el fin desde el principio y por lo tanto su plan no puede fracasar. Para Dios lo que va a ocurrir ya es presente en su divina morada. Así que llegan los hermanos de José a Egipto. José les habla en egipcio. José no se parece el mismo, está todo adornado por Faraón como primer ministro de Egipto. Los hermanos no lo reconocen. ¿Y qué es lo primero que hacen los hermanos? Los hermanos llegan y se inclinan ante José. ¡Ja! José ahora está diciendo, ahora los sueños se han cumplido, porque mis hermanos están inclinándose ante mí, como yo vi en los 2 sueños que recibí de Dios. Dios conoce el fin desde el principio. Todos los detalles Dios los conocía. Y por lo tanto Dios podía intervenir para frustrar los movimientos de Satanás. Satanás no puede ganar en esta batalla. Dios gana porque Dios conoce todo lo que está ocurriendo, lo que va a ocurrir y lo que ha ocurrido en el pasado. Ahora los hermanos, no voy a contar toda la historia porque no tenemos tiempo, pero ahora los hermanos se inclinan ante José y finalmente José se les revela como su hermano. Y ellos empiezan a llorar y a pedir perdón a José por lo que han hecho.
Pero José les dice, no lloren. Ahora quiero leer Génesis 45, 4 al 8. Tremendo pasaje este. Aquí José va a decir 3 veces por qué ocurrió toda esta historia que les he contado. Dice en Génesis 45, 4 al 8, 3 veces lo siguiente. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Y ahora fíjense, no dice José, ahora me voy a vengar, los tengo aquí donde los quiero. No, no, no. Dice, ahora pues, no os entristezcáis, no lloren, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, para preservar la simiente, de donde vendría el Mesías. Sigue diciendo el versículo 6, esa es la primera vez, Dios me mandó para preservación de vida. Ahora viene la segunda vez. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Ahora viene la segunda vez. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Y ahora viene la tercera vez. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Dios me mandó acá, no ustedes. Claro, Satanás lo usó, Dios permitió que Satanás hiciera eso para mandarlo allá, pero era el plan de Dios, quien conoce el futuro, lo que iba a ocurrir. Ahora, no solamente mandó Dios a José a Egipto para que su linaje no muriese de hambre. Había otra razón. Dios había dado una profecía de 400 años, de algo que iba a pasar por un periodo de 400 años. Dios conoce el fin desde el principio, queridos amigos, claramente. Esa profecía se encuentra en Génesis 15, 13 al 15. Génesis 15, 13 al 15. Es una promesa o una profecía que Dios le dio a Abraham. Vamos a leerla. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Fíjense que Dios no identificó la tierra. Sencillamente dijo tierra ajena. Hay un detalle importante en eso. Sigue diciendo, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán durante los 400 años, juzgaré yo. Y después de esto saldrán, los descendientes de Jacob, saldrán con gran riqueza. Y luego Dios le dice a Abraham, esto no es para tu tiempo. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá. Es decir, van a ir de Egipto a Canaán y luego entonces de Canaán a Egipto y luego van a regresar de Egipto a Canaán. Dice el versículo 16, en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Ahora, ¿cómo se pudo cumplir esta profecía de 400 años? Que el pueblo de Jacob iba a ser esclavo por 400 años en tierra ajena, no se identificó la tierra, y después de 400 años iban a salir con gran riqueza de regreso otra vez a Canaán. Fíjense cómo es la providencia de Dios. Al enviar Dios a José a Egipto, claro, permitiendo que Satanás mandara a José a Egipto, Dios estaba haciendo posible que Jacob y su familia se trasladaran a Egipto, crecieran allí, para luego, después de 400 años,
regresar otra vez a Canaán. Satanás no tenía idea que al enviar a José a Egipto por la ira de sus hermanos para ser esclavo, que al trasplantar a José a Egipto, estaba en realidad cumpliendo el plan de Dios, a donde Jacob y su familia luego se trasladarían a Egipto para cumplir la profecía de los 400 años. Lo que Satanás no sabía en el momento es que él influyó sobre los hermanos de José para que vendieran a José a Egipto y estaba cooperando sin darse cuenta para que se cumpliera la profecía de los 400 años de Génesis 15. Como resultado de trasplantar a José de Canaán a Egipto, Jacob y toda su familia se trasladaron luego a Egipto por causa de la sequía y luego regresaron a la tierra prometida con gran riqueza. En ese momento ya Satanás entendía muy bien cuáles eran los planes de Dios, que no conocen ni premura ni demora. Sabía que los 400 años estaban por cumplirse en la época de Moisés y que Dios tenía la intención de llevar de regreso al pueblo de Israel a la tierra de Canaán. Y por lo tanto, Él decidió que no iba a permitir que salieran de Egipto. Satanás estaba tomando nota de lo que ocurría. Demasiado tarde entendió por qué Dios había trasplantado a José y luego a Jacob y toda su familia de Canaán a Egipto. Con el paso del tiempo, en Egipto llegaron a ser una gran nación, habitaron en Gosén y luego cuando crecieron y se convirtieron en una gran nación, estaban listos para regresar otra vez a la tierra prometida. Éxodo 5, 1 y 2 describe la testarudez de Faraón. Indudablemente, obra de Satanás. Ahora Satanás dice, no me di cuenta que al enviar a José de Egipto iba a crecer esta gran nación para cumplirse la profecía de los 400 años, pero ahora yo voy a impedir que se cumpla esa profecía. Voy a obrar sobre Faraón para que no los deje salir. Dice en Éxodo 5, 1 y 2, después Moisés y Aarón entraron en la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. 15 veces en Éxodo dice que el corazón de Faraón se endureció. Satanás no quería que este pueblo saliera con gran riqueza a Canaán. Él no sabía que ese era el plan de Dios desde un comienzo cuando permitió que Satanás enviara a José a Egipto. Pero ahora surge una pregunta. ¿Por qué no dejó Dios a Jacob y a su familia en Canaán? ¿Por qué no les proveyó comida allá? La razón es muy sencilla. Quiero leerles una cita que encontramos en el libro Patriarcas y Profetas, página 235 y 236. Fíjense cómo Dios fue muy sabio al hacer posible que José fuera a Egipto, Jacob fuera a Egipto, crecieran hasta llegar a ser una gran nación allí en Gosén, en Egipto, para luego llevarlos a la tierra prometida de regreso. Fíjense esta cita. Se había prometido que su posteridad, la de Jacob, sería tan numerosa como las estrellas. Pero hasta entonces el pueblo elegido había aumentado lentamente. Dios le prometió a Abraham gran descendencia y a Jacob también le prometió, pero el pueblo había crecido muy poco. Sigue la cita. La tierra de Canaán no ofrecía en ese tiempo, cuando eran pocos,
campo propicio para el desarrollo de la nación que se había predicho. Estaba en posesión de tribus paganas poderosas que no habrían de ser desalojadas hasta la cuarta generación. De haber quedado allí para convertirse en un pueblo numeroso, los descendientes de Israel hubiesen tenido que expulsar a los habitantes de la tierra o dispersarse entre ellos. Es decir, eran pocos, no podían con esas naciones poderosas. Y si se dispersaban entre ellos, noten lo que iba a ocurrir. Conforme a la disposición divina, no podían hacerlo primero, es decir, desalojar a los cananeos. Y si se mezclaban con los cananeos, es decir, se dispersaban en Canaán, se expondrían a ser seducidos por la idolatría. Egipto, sin embargo, ofrecía las condiciones necesarias para el cumplimiento del propósito divino. Se les ofrecía allí en Egipto un sector del país bien regado y fértil, con todas las ventajas necesarias para un rápido aumento. Y la antipatía que habían de encontrar en Egipto debido a su ocupación, pues los egipcios abominan todo pastor de ovejas, les permitiría seguir siendo un pueblo distinto y separado, y serviría para impedirles que participaran en la idolatría egipcia. Fíjese qué sabio es Dios, porque conoce el fin desde el principio. Él dice, si los dejo en Canaán, este grupito pequeño no va a poder con esas naciones poderosas para desalojarlas. Y si yo hago que se dispersen para que crezcan, se van a contaminar con la idolatría de esas naciones de Canaán. Así que lo que voy a hacer es voy a permitir que Satanás los mande a través de José a Egipto, y ahí los egipcios los van a poner en Gosén, porque los israelitas son pastores de ovejas y los egipcios no quieren a los pastores de ovejas, y de esa manera se van a mantener refugiados o protegidos en gran medida de la idolatría de Egipto. Y todo este proceso, queridos hermanos y hermanas, comenzó cuando José se propuso en su mente a seguir el plan de Dios, no importaba lo que ocurriera. Y como resultado, no solamente se salvó la simiente, se salvó la posteridad, de donde finalmente nació el Mesías prometido. Ahora quiero leerles una cita que posiblemente conocen muy bien. Se encuentra en el libro Ministerio de Curación, página 380. Dice aquí la sierva del Señor: Dios no guía jamás a sus hijos de otro modo que el que ellos mismos escogerían, si pudieran ver el fin desde el principio y discernir la gloria del plan que cumplen como colaboradores con Dios. Es decir, Dios no escoge ningún plan para nosotros que nosotros mismos no escogeríamos si pudiéramos ver el fin desde el principio. Yo pregunto, ¿creen ustedes que José veía muy diferente las cosas mirando hacia atrás que cuando estaba viajando a Egipto como esclavo y estaba mirando hacia adelante? ¿Creen ustedes que José hubiera escogido algún otro camino que el camino que escogió Dios? Yo no creo. Cuando él vio cómo la providencia divina, el plan de Dios se cumplió, juego y contrajuego, Satanás tratando de impedir y Dios tratando y procurando cumplir con lo que él sabía que iba a ocurrir, lo que para él era un eterno presente, vemos esta lucha entre Cristo y Satanás y cómo Dios sabía que José iba a tener éxito porque iba a cooperar con el plan de Dios. Ahora tenemos pocos minutos, tomemos un último relato del Antiguo Testamento. La historia de Esther. ¿Recuerdan la historia de Esther? El rey Asuero dio un decreto influido por Amán,
causado últimamente por Satanás, de acabar con todos los judíos en el reino. Pero Dios tenía un plan para liberar a Israel. Dios, sabiendo lo que iba a hacer Amán, sabiendo lo que iba a hacer el rey, Él colocó de antemano a Esther en el palacio. Interesante, porque Esther iba a jugar un papel para contrarrestar el plan de Satanás de cometer genocidio, eliminar a toda la nación judía, de donde finalmente vendría el Mesías. Esa era la mira de Satanás. Así que Dios colocó a Esther en el palacio antes que esto ocurriera, porque para Dios todo es un eterno presente. Y Dios escogió a Esther para cumplir su plan. Dios sabía que Esther iba a escoger seguir su plan. Dios no obligó a Esther. En todo esto, Dios no obliga, Dios no causa, Dios sencillamente sabe las decisiones que la gente va a tomar. Así que cuando estaban los judíos bajo este decreto de muerte, Mardoqueo le mandó un mensaje a Esther, a quien Dios había colocado en el palacio. Se encuentra en Esther 4, 13 y 14. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. No creas que tú te vas a escapar por él porque eres la reina. No, tú eres judía también. Y luego dice Mardoqueo, claro, Mardoqueo no sabía que Esther iba a cooperar con el plan de Dios y que Dios sabía eso. Dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Todos nosotros somos importantes para cumplir el plan de Dios, pero no somos indispensables. Si Dios hubiera sabido que Esther iba a escoger no cooperar con Dios, de todas maneras hubiera librado a los judíos, hubiera contrarrestado el plan de Satanás, pero lo hubiera hecho de otra manera. Así que dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y luego Mardoqueo hace una pregunta. Yo eliminaría la primera partecita de la pregunta. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Yo hubiera dicho, para esta hora has llegado al reino. Claro, Mardoqueo no sabía en realidad que Dios ya había colocado a Esther en el palacio para librar al pueblo de Israel. Pero dice, ¿quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Para esa hora había llegado al reino Esther en el plan eterno de Dios. Para Dios ya era un hecho, aun cuando para nosotros no había ocurrido. Quiero terminar con una cita que todos conocemos muy bien. Romanos 8:28. Saben, mis queridos amigos y hermanos, Dios tiene un plan para nosotros también. Y nosotros debemos escoger seguir ese plan, a donde nos conduzca. Aunque vengan toda clase de problemas, obstáculos, dificultades, debemos decir, Dios tiene un plan, voy a andar con Él, voy a caminar con Él. Yo no sé cuál es el plan, pero al fin el plan se va a cumplir y va a ser lo mejor. Romanos 8:28, el último texto que vamos a leer. Y sabemos, a ciencia cierta, no dice nos imaginamos o pensamos, dice sabemos que a los que aman a Dios, no a todo el mundo, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Una mejor traducción es todas las cosas obran en conjunto para bien, pero no para todo el mundo, para los que aman a Dios. Esto es, a los que conforme a su propósito o su plan son llamados. Para los que aman a Dios y siguen su plan, todas las cosas resultan para bien, aun cuando a través del camino que lleva a ese fin parezca que Dios no está obrando, Él obra. Así que encomendémosle nuestra vida al Señor. Sigamos su plan, porque su plan es el mejor. Tiene un plan para cada uno de nosotros. No nos desanimemos. No tiremos la toalla y digamos, ¿de qué vale servir a Dios? No me viene sino males. No, no hay mal que por bien no venga
es el dicho. Que Dios les bendiga y que podamos seguir el plan que Dios ha establecido para nosotros. Dios les guarde.